Argentina me encuentro con muchos comentarios o con muchas consultas de opositores que supuestamente ya son avanzados. Hablamos, por ejemplo, de grupos A1 y me preguntan, oye, llevo tanto tiempo, a veces son 2 y hasta 3 años, y con muchísimas dudas. Dicen, yo valgo para esto, lo estoy haciendo bien, porque se me olvida, porque todavía no he terminado tal o cual vuelta. Y a la postre, a la conclusión a la que llego es que todavía no se sabe realmente en qué consiste una oposición. Sabemos que esto es estudiar temas, sabemos que hay que planificar, sabemos que hay que organizar, pero realmente no terminamos de saber cómo funciona para sentirnos cómodos con ello y para poder defendernos de esos momentos que nos vienen. Os he puesto muchísimas veces el ejemplo de que no se puede meter dentro de un recipiente, pongamos por ejemplo, de 1 litro, no puedes meter 5 litros de agua. Y esto es un mero ejemplo. Si tú intentas meter 5 litros de agua dentro de 1 litro, ocurrirá que llegará un punto en que esto estará lleno. Y luego encima empezará a rebosar y se saldrá por aquí. Y no solamente se va a salir por ahí, sino que encima van a empezar a olvidarse los temas y el agua se va a ir escapando. Los contenidos se van a ir escapando. Y llega un punto en que está rebosando por aquí y además está escapando por aquí y por aquí. Y así llega uno claramente a la conclusión de que es imposible. Bien, pues déjame que me explique. La oposición no funciona linealmente. Esto no es cuestión de empezar a estudiar aquí el día 1 y seguir avanzando como si nada. Seguir avanzando como si nada hasta llegar aquí. Y me he torcido. No es como llegar hasta aquí, que vamos a llamarle el día del examen. Esto no funciona así. No es que se vaya sumando tema, hasta llegar aquí. No. Poniendo un poco el mismo ejemplo que hice antes, por este camino los conocimientos se van a ir precipitando, se van a ir olvidando, se van a ir poco a poco yendo hacia el olvido. Por lo tanto, se nos va a olvidar esto, 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 y evidentemente no llegamos hasta el examen de forma lineal. Esto no funciona así. Para poder llegar al examen en condiciones óptimas, se realiza otra función distinta, o se realiza un estudio de forma planificada y organizada que vendría a ser tanto como añadir temas, a ver si consigo que esto pinte, añadir los temas de esta primera vuelta, que está aquí en el fondo, es la vuelta base, la primera, pero luego vamos a ir añadiendo una segunda vuelta, que la vamos a poner aquí en rojo, segunda vuelta, y vamos a volver a estudiar este mismo tema, y vamos a estudiar este mismo, y este, todos estos, hasta llegar aquí. Y luego vendrá una tercera vuelta. Cuando ya hemos terminado con la segunda, enlazamos con la tercera, tras, hasta llegar aquí. Y así enlazamos luego posteriormente una cuarta, una quinta, una sexta, pero además no funciona así. Y ahora te explico otra cuestión que creo que parece que no se ha entendido suficientemente y que siempre veo que sigue generando problemas. Es muy difícil poder llegar a dominar el temario, que esto funcione de forma óptima, si siempre estamos haciendo las vueltas en el mismo tiempo. Tenemos aquí el principio y tenemos aquí el final. Tenemos aquí el inicio de las oposiciones, la fase 1, y tenemos aquí el examen. Si siempre damos la vuelta en el mismo tiempo, es decir, si yo tardo 6 meses, por decir un mero ejemplo, en dar una vuelta, y vuelvo a dar, llevo aquí 6 meses, y vuelvo aquí y aquí empiezo la segunda vuelta del temario, y la vuelvo a dar en 6 meses, lo más probable es que lo que haya visto aquí, al principio, aunque ya lleve 2 vueltas, porque esta ya llevaría 2 vueltas, la vez que me lo vi aquí el tema 1, por ejemplo, y la vez que me vi aquí el tema 2, cuando llegue aquí han vuelto a pasar 6 meses. De aquí a aquí han pasado 6 meses y el tema 1 se ha olvidado. Ese tema no existe. Da igual que hayas dado 2 vueltas, se borró. Así funciona la memoria. Hay una cosa que es bastante perra y traicionera, que se llama curva
del olvido. Esta curva del olvido la tienes tú, la tengo yo, la tenemos todos. No eres de peor condición si transcurrido aproximadamente 10 días se te olvidan los temas. Se te olvida lo que has estudiado, se te olvida. Y es que aquí básicamente estamos para olvidar y funciona así y no pasa absolutamente nada. La oposición es un continuo proceso de reciclaje. Lo que hace es, y por eso yo muchas veces utilizo la terminología de rescatar, es recuperar un tema que te estudiaste en la memoria y te lo estudiaste la primera vez, en la primera vuelta y te quedó ahí, pero luego poco a poco se te ha ido olvidando. Este tema que era tan nítido, que tenía todo este contenido, llega a un punto, en cambio, en que se te olvida y desaparece. Llega la segunda vuelta y entonces vuelves otra vez a recuperar lo que tenías aquí. Pero sigue pasando el tiempo, pasa el tiempo, sigues avanzando. Vas por el tema 30, tema 31, tema 32. Y cuando te toca otra vez ver el tema 1, vamos a decir que este era el tema 1, cuando te toca tercera vuelta del tema 1, pues se te ha vuelto otra vez a olvidar. Y lo que tienes que hacer es recuperarlo, rescatarlo de tu memoria. Y vuelves otra vez a tener aquí el tema 1. Vuelves otra vez a recuperar el tema 1 con la tercera vuelta. ¿Qué ocurre? Que ahora te cuesta menos. Aquí te costó 10 horas y esto es un mero ejemplo. Sin embargo, cuando lo rescataste te llevó 6 horas en la segunda vuelta. Y ahora en la tercera vuelta te va a llevar unas 4 horas. Aproximadamente, estos son meros ejemplos, ¿eh? Y así lo harás sucesivamente y irás acumulando vuelta sobre vuelta, vuelta sobre vuelta, porque al final ocurre que cuando vas añadiendo capa sobre capa y vuelta sobre vuelta, esto se va solidificando a modo de circunferencia. Imaginemos que damos la vuelta 1 en este plazo de tiempo, lo que fuese, me da igual. Primera vuelta, en negro. Ya estamos con la rebeldía. Primera vuelta. Imaginemos que damos la segunda vuelta y lo hago en rojo y lo hago en el mismo plazo de tiempo. Va a ocurrir que la voy a superponer con esta otra. Ni más ni menos. Imaginemos que doy ahora una tercera vuelta y que no estoy imprimiendo ritmo y que lo voy haciendo todo con tranquilidad, con calma. Si de aquí a aquí mediaron 6 meses, para que te hagas una idea, y de aquí a aquí vuelven a mediar otros 6 meses, la segunda vuelta va a superponerse a esta. Y no va a haber más. Imagínate que hago una cuarta vuelta. Voy a seleccionar otro colorcillo. Este mismo. Imagínate que hago una cuarta vuelta en color mostaza. Y encima, por lo que fuera, imagínate que ahora en vez de hacerla en 6 meses, la hago en 8 meses. En vez de superponerse a esta, iría fuera. Y tacata, 8 meses. Cuando yo realmente lo que tengo que intentar es aproximarme aquí al núcleo de la cuestión. Estas vueltas circulares, no digo yo que sean inútiles, pero no son tan útiles como lo siguiente. Siguiente vuelta. Ahora sí, las cosas van a empezar a hacerse de otra forma. La siguiente vuelta la vamos a llamar la quinta vuelta. Y además, en vez de hacerla ni en 6 ni en 8, hemos imprimido intensidad, nos hemos puesto a estudiar como locos, vamos a morir porque vamos a resucitar cuando aprobemos, y entonces la vamos a hacer en 4 meses. De aquí a aquí van a mediar 4 meses. ¿Sabéis lo que ocurre? Que esta vuelta se hace aquí. Exactamente. Se acerca a la zona de certeza, a la zona de éxito que tenemos aquí. Imaginaos que consigo dar ahora la sexta vuelta. Imaginaos que encima soy capaz de seleccionar con el puntero un color, ¿eh? Imaginaos encima que fuese capaz de esto. Cachis, cachis, cachis. Esto que parece que sí, aquí sexta vuelta. E imaginaos que lo hago en la mitad de tiempo, 2 meses de una a otra. Esto va a hacer que esté aquí.
Ahora sí estamos haciendo cosas útiles. Todo lo que estamos haciendo aquí en este intervalo temporal, todo lo que estamos haciendo aquí, sí que realmente está añadiendo una capa de memoria sólida. No quiere decir que todo esto que hemos hecho aquí en la periferia no tenga solidez, que no tenga estructura ni consistencia como para ser un ejercicio memorístico serio. Lo será, sin duda, va a servir para trabajar, pero no nos va a permitir acercarnos al núcleo esencial, que es lo que hay que hacer, es trabajar en esta zona inmediata del examen. Siguiente vuelta. Imaginaos que es este azulillo. La vuelta séptima. Y que además ahora la hago en un mes. Fijaos cómo voy dividiendo por 2 el tiempo. De la quinta a la sexta a la séptima han pasado 4, 2 y ahora 1. ¿Qué hago? Pues que en definitiva me voy a acercar todavía más a esta zona nuclear. Y por último, imaginaos, por último no, pero bueno, imaginaos que ahora con verde oscuro doy la octava vuelta y que además lo hago en 15 días. Bien. Esto no es una garantía de éxito, por supuesto que no, pero sí que te aproxima a ese éxito. Como dije anteriormente, hay una curva de olvido que dice que una vez que alguien estudia algo, a medida que van pasando los días, ese conocimiento emprende una pendiente hacia abajo, que va olvidando, hasta llegar aquí aproximadamente. Y sobre esto tampoco hay un patrón fijo, ¿vale? Hay opiniones que dicen que se sitúa en torno a las 10-14 días aproximadamente. Quiere decir que lo que estudiaste aquí aproximadamente se te va a olvidar a los 10 y 14 días, ¿vale? Eso implica que obviamente si tú tienes que hacer un examen y tiene que estar toda la materia aquí, en el punto este, obviamente esta última vuelta, la que vas a poder dar, si todo ha ido bien, fíjate que has dado 8 vueltas, que no está nada mal, aun teniendo en cuenta que las primeras fueron unas vueltas que realmente no cuentan tanto. Estas vueltas, con esta separación temporal entre ellas, no tienen el mismo peso específico que han tenido las últimas. Pero bueno, supongamos que tú, en efecto, ahora consigues dar esta octava vuelta en 15 días y te sitúas dentro de esta curva de olvido. Significa que más o menos ahora sí estás dando la vuelta dentro de esta zona de éxito, la zona de certeza. Ese halo de probabilidad que hay ahí se ha multiplicado, se ha incrementado exponencialmente. Porque así funciona. Si encima fueses capaz de dar en naranja una novena vuelta en 7 días, sigo sin venderte el éxito porque te faltaría la verdad. Puede haber muchos factores que influyan, pero por regla general sí que te puedo decir que con este esquema de aproximadamente unas 9 vueltas y habiendo dado la última en 7 días, es muy probable que sí haya éxito. Es muy probable. Tampoco te lo garantizo porque esto va a depender de 1000 factores, ya sabes, como siempre. Pero así es como se hacen las cosas y si al menos no éxito, sí que se llega al examen en condiciones óptimas, con independencia de que el resultado fuere el que fuere, pero sin duda esto es hacer bien las cosas. Por esto, cuando me plantean dudas del tipo de estoy empezando a opositar y tengo el examen en 3 meses y quiero dar 5 vueltas en 3 meses. Bueno, pues tú has visto todo esto que te he contado previamente. Tú has visto todos estos dibujitos colorines. Tú has visto cómo funciona esto. Esto que me estás planteando es una quimera. Esto es irrealizable. Esto es pretender adaptar las matemáticas a tu conveniencia y aquí así no funciona. Porque para dar estas 5 vueltas, necesariamente has tenido que pasar por periodos previos como estos. Los de dar una vuelta en 6 meses, dar otra vuelta en 6 meses. Es imposible que puedas, salvo que seas un opositor avanzado, completar 5 vueltas en 3 meses. ¿Por qué? Porque el concepto de dar una vuelta no es empiezo y acabo cuando yo quiera, en absoluto. El concepto de dar una vuelta es empezar, hacer bien las cosas, pasar al siguiente tema cuando te lo sabes y así sucesivamente con independencia del tiempo que te lleve. Por tanto, no puedes adaptar el tiempo a tu conveniencia. Eres tú el que te adaptas al tiempo. Eres tú, en función de tu avance, el que verás si has de pasar al siguiente tema o no. Y no hacerlo hasta que el tema esté machacado. Porque si saltas al siguiente tema sin machacarlo, en la creencia de que sucesivas vueltas van a permitir machacarlo, estás partiendo de un error. Así no funciona. Concepto de vuelta, que también es algo que yo creo que es muy interesante que tengamos en claro. La vuelta es la vuelta. Una vuelta implica terminar el tema último del temario. Vamos a decir que el temario tiene 30 temas, por ejemplo, pues implica ir del 1 al 30
y volver a empezar. Esto es una vuelta. Hasta aquí todos de acuerdo, ¿vale? Y si esto tiene 30 temas, significa que no vamos a pasar de este tema a este tema, no vamos a pasar hasta que esto no esté ok. Si tú vas al preparador y cantas mal, si mientes al preparador y le dices que llevas el tema cuando no lo llevas y resulta que el preparador no te lo prepara, si te acomodas contigo mismo, si eres indulgente, si lo das por bueno sin ser exigente, entonces ese tema no va con una vuelta. No, eso no es una vuelta. Eso es avanzar con los pies de barro. Y eso al final se cae todo. ¿Por qué? Si tú avanzas de esta forma toda la oposición, al final las vueltas no son sólidas. Tus vueltas, en vez de ser una línea negra, va a ser una cosa parecida a esta. Aquí un bache, aquí un tema muy bueno, aquí otro bache, más punto, punto, aquí algo sólido quizás, y esto. Tu vuelta es esta. Esta es una vuelta hecha de esta manera. Avanzando por avanzar. Lo típico que muchas veces decimos, no, si yo solo leo. Yo leo y leo y leo y con leer creo que queda. No. Con leer pensando que un examen se hace con leer mucho porque es tipo test y para el test basta leer, creo que lo que se está haciendo es avanzar así, de forma errónea. Así no se da una vuelta. Esto es prácticamente nada. No digo yo que no pueda servir de algo, pero no es el concepto de avance sólido, consistente, que construye memoria. Y esto es muy importante tenerlo en cuenta, porque esto es una vuelta y esto no es una vuelta. Entonces, partiendo de esta premisa, la siguiente vuelta, bueno, si queréis cambiamos de color. La vuelta número 2, ya no son círculos, ahora otra vez vuelven a ser, hay que hacerla necesariamente en menos tiempo. Si la hacemos en el mismo tiempo, no estamos acercándonos a ese círculo concéntrico al que anteriormente me hacía referencia. Entonces esto hay que acortarlo. La segunda vuelta por narices tiene que darse en menos tiempo. Solo así es como se va a conseguir que a su vez la tercera vuelta se dé en menos tiempo. Que la cuarta vuelta se dé en menos tiempo. Y solo así es como efectivamente nos acercamos al día del examen, habiendo metido en un puño, habiendo metido en una ventana temporal de 10-14 días, todos los temas. Generalmente aquí se llega como mínimo con la quinta vuelta o más. Pueden ser 5, como que pueden ser 6, como que pueden ser 7. Todo esto dependerá del tiempo que lleves opositando, si ya te has presentado y has suspendido y has vuelto otra vez a dar más vueltas. ¿Cómo se consigue que el tiempo de entre vuelta y vuelta se vaya cortando? Pues obviamente dividiendo las oposiciones por fases y no estudiando siempre lo mismo, siendo inconformista y sabiendo que la oposición se divide en fases, que si el examen se encuentra aquí y uno es un opositor que está empezando a estudiar, pues puede dar un número X de hora al día, pero que luego, cuando uno ya se haya acomodado, cuando uno ya esté hecho, tenga el hábito al estudio y a la organización, entonces no se puede conformar con estudiar esto, entonces tendrá que pasar a estudiar un poco más. Y por supuesto, cuando se acerque el examen, es el momento de rendir el 130%, es el momento de darlo todo, es el momento de morir, que luego vas a resucitar, no pasa absolutamente nada. Y aquí es el momento cuando se estudia más y se da todo. Por esto, yo siempre digo, es muy importante planificar y organizar las oposiciones en términos globales, a gran escala, en fases, en función de lo que quede para el examen. Y luego, con independencia de eso, organizar a pequeña escala a nivel semanal, con los temas que vamos a estudiar esa semana. Y por supuesto, pues, tener en cuenta que nuestro rendimiento va a ser así. Si aquí es X, aquí va a ser X más 1 y aquí va a ser X más 2, por ejemplo. Que empezamos a opositar aquí, pero poco a poco luego subimos nuestro nivel hasta situarnos en este punto y luego llegar a un punto en que empecemos a subir el nivel hasta llegar al examen. Haciendo esto, así, fase 1, fase 2, fase 3, con este escalonamiento, estratificación, división, estableciendo puntos que aquí y aquí, donde se ve el incremento, pueden ser graduales, que esto puede ir poco a poco y aquí también poco a poco, es como realmente se va comprimiendo y se va haciendo eso que digo de que las vueltas, al final, son vueltas que no son siempre en la periferia, sino que son vueltas que poco a poco te van acercando a tu objetivo. Así. La oposición tiene mucho de esto. Y es que parece mentira que siendo tan básico nadie nos lo haya explicado, no lo sepamos, o bien, aunque nos lo hayan dicho, no terminamos asumiéndolo. Porque cuando realmente me hacéis esas preguntas del tipo ¿cómo hago para meterme 30 temas en 10 días?
veo que realmente este concepto básico no se tiene, no se ha percibido. Saber que esto es así también ayuda muchísimo a nivel emocional y a nivel de preparación y de inmersión para la fase del examen. Asumir que esto va a funcionar así, asumir que hay que estratificar en fases, asumir que hay que incrementar el nivel, nos permite entender cómo funciona esta bestia, para a su vez también adaptarnos a ella, para también ver cómo tenemos que afrontar el estudio a nivel de horas, a nivel de intensidad, saber cómo funcionan las vueltas, saber cómo funciona un repaso, a su vez no venirnos abajo cuando vemos que las cosas se nos olvidan, porque así sabemos que el olvido es inherente a la oposición, pero que se trata de recuperarlo y rescatarlo cuanto antes para tenerlo en la memoria al final, en este punto de tiempo, sin que pase nada. Porque yo aquí te lo he pintado así muy lindo, muy bonito, pero realmente esto es tanto como que se te va olvidando, se te va olvidando. Y al final, eso sí, en los 14 días del examen, todas estas vueltas, circunferencias que había aquí, que se te fueron olvidando durante el estudio y que te hacían deprimirte, porque te deprimías, porque se me ha olvidado esta y me deprimo, lo que hace realmente la vuelta es volver a añadir y volver a añadir y volver a añadir y volver a añadir, pero para que al final esté ahí. Saber que esto funciona así le atribuye al opositor mucha serenidad. Cuando opositas, tu memoria es esta. Y es lo que hay. Y empiezas a meter un tema. Y otro tema. Y otro tema. Y esto ya está rebosando. Y otro tema. Y otro tema. Y ya se caen. Y otro tema. Y otro tema. Y otro tema. Y es lo que hay. Al final ocurre otra cosa. Te podrá gustar más o menos, pero al final tu taza es esta. Y ahora sí, después de este proceso, haciendo lo que yo te he dicho, has conseguido que tu memoria haya pasado de ser de esto a esto. Y ahora sí, todo aquello que parecía imposible, ahora ya está ahí dentro. Y sigue. Y le cabe y le entra hasta el último tema. Lo que no entraba aquí, en cambio.